Buenos días a todos. Gracias por asistir. Tengo que hacer un anuncio primero. La conferencia estaba programada para los representantes del Departamento Nacional de Planeación, doctora de Desarrollo Rural, de la María Penagos, y Alejandra Corchuelo, de Desarrollo Social. Y Alejandra Corchuelo se excusa porque a última hora no tuvo un cruce de agenda. Ella es la nueva representante de la presidencia para el Consejo Superior de la Universidad del Valle. Me estoy refiriendo a Alejandra Corchuelo. Entonces, esta reunión está programada para esta semana, entonces yo voy a aprovechar la coincidencia para estar en el Consejo Superior y estar en esta charla. Pero esa reunión fue cancelada, entonces no puedo aprovechar esa coincidencia que mencioné. Sin embargo, nos acompaña Ángela Penagos de la parte de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Ángela María Penagos es egresada de nuestro programa de Economía, finales de los años 90, que no estoy mal. Hizo su maestría en Economía Ambiental y los Recursos Naturales en la Universidad de los Andes, en convenio con la Universidad de Maryland. Trabajó en el Instituto Humboldt y luego se incorporó al TNP y ha escalado profesionalmente y ahora es la directora de la sección de Desarrollo Rural, como mencioné. Entonces, aprovechamos esto para discutir el plan de desarrollo y segundo, para mostrarles el trabajo de un egresado con el fin de empezar. ¿Okay? Entonces, vamos a darle la palabra a Santa María para que haga la presentación y al final debatimos lo que consideren pertinente al respecto. Entonces, bienvenida. Bueno, buenos días, gracias Pablo por toda la introducción. De verdad que para mí es grato estar aquí, hacía ya años que no pasaba por la universidad y más para contarles esta historia del Plan Nacional de Desarrollo. Pues no tengo claro si todos tienen un poco el contexto, la situación en la que nos encontramos en este momento, así que previo a contarles el capítulo de transformación del campo, quisiera contarles el proceso del Plan Nacional de Desarrollo. Normalmente el plan empieza su elaboración el 7 de agosto, una vez el presidente se posesiona. Ese es como el punto de partida. Tenemos aproximadamente hasta el 15 de noviembre para construir las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que básicamente es el documento como el soporte conceptual y metodológico en lo que se va a hacer. Hasta el 16 de noviembre, entre el 15 y el 16 de noviembre, se le entrega al Consejo Nacional de Planeación, que es una instancia independiente del gobierno, que lo evalúa, lo analiza desde recomendaciones y lo entrega al gobierno nacional nuevamente el 10 de enero del año siguiente. Entre el 10 de enero y el 7 de febrero más o menos está el tiempo para hacer los ajustes, recomendaciones que haga el Consejo Nacional de Planeación y realizar el proyecto de ley. Y se hace una sesión extraordinaria en el Congreso, se hace una jornada de trabajo de más o menos 90 días, que es una sesión extraordinaria. Normalmente un proyecto de ley tiene un proceso mucho más largo, y en 90 días se tiene que quedar aprobado el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, tanto las bases como el articulado. Como ven, es un tiempo relativamente corto para construir pues, una hoja de ruta prácticamente para 3 años más o menos. No obstante, en muchos, digamos en general, buena parte de lo que se propone en las bases del plan, tanto como en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, la idea es que tengan cierto carácter de permanencia. Hay un debate entre los abogados de si la ley del plan pasa de los 4 años y no pasa de los 4 años, eso no se ha resuelto. Entonces, por eso cada vez en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo hay derogatorias y los artículos que se conservan. Porque para prevenir, pues, si en algún momento sale alguna sentencia de la Corte diciendo
que definitivamente la ley del plan es solo por 4 años. Entonces, un breve contexto, normalmente me gusta contarlo para que entiendan como la dinámica. Estamos en un momento muy importante ya de hacer los ajustes finales, por eso estas sesiones de trabajo me parecen claves para poder hacer una retroalimentación al documento, tanto de las bases como el articulado del Plan Nacional de Desarrollo. De otro lado, yo me imagino que parte o las inquietudes que tiene en general la ciudadanía y el Congreso también cuando se presenta el Plan Nacional de Desarrollo es el contexto presupuestario en que nos encontramos. Sin duda, pues la caída del precio del petróleo afectó las finanzas del Estado significativamente, lo que nos ha obligado a buscar tanto las metas, porque ahora es un plan cuyas metas son por resultados atadas a la ejecución del presupuesto. No, antes normalmente había 2 tipos de metas, ya por aclaración. Las de ejecución y gestión, que están asociadas propiamente a la ejecución del presupuesto, y había unas metas generales de resultados. Resultados son cuánto se reduce la pobreza, cuántas carreteras se pavimentan, cuántas casas se hacen. Hoy en día están juntas. Y por supuesto, pues tocó tener en cuenta el marco de gasto para los próximos años, bajo la perspectiva que los ingresos del Estado van a estar bastante diezmados. De todas maneras, pues, eso quiere decir que tenemos que pensar una nueva forma de financiamiento del Estado. Y no estoy hablando de reformas tributarias, sino nuevos conceptos, porque en este momento estamos en una situación, si bien no es imposible, es bastante compleja por las finanzas del Estado para cumplir las metas. Entonces, eso también pido que lo miren con el beneficio que merece, porque en muchas presentaciones que hemos hecho, pareciera que las metas son insignificantes o insuficientes para los grandes propósitos del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, ahora sí ya voy a empezar con el capítulo. El Plan Nacional de Desarrollo básicamente se compone de 3 ejes o pilares, que es la paz, equidad y educación. Contiene unas estrategias transversales que corresponden básicamente a transformación del campo, crecimiento verde, seguridad, justicia para la paz, infraestructura, competitividad estratégica, movilidad social y buen gobierno. Yo quiero llamar aquí la atención de varias cosas. Como pueden ver, no es un plan nacional de desarrollo sectorial, o sea, no tenemos las estrategias sector agropecuario, sector salud, sector transporte, sino es una visión mucho más integral y territorial del desarrollo. Eso por un lado. Segundo, ya tenemos los temas mucho más precisos. En transformación del campo, no es una estrategia de crecimiento del sector agropecuario. Precisamente le pusimos el nombre transformación del campo porque estamos hablando de un territorio. Ese es el primer cambio estratégico a la forma tradicional como se han hecho los planes de desarrollo. Si ustedes tienen la oportunidad de revisarlos, los anteriores, todos eran sectoriales. La locomotora agropecuaria, bueno, no me acuerdo cómo eran los anteriores y solo se referían a las inversiones que tenían a cargo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, ¿qué estamos pensando con la estrategia de transformación del campo? Que le contribuya al crecimiento económico regional, a la reducción de la pobreza rural y al mejoramiento de la competitividad de las actividades económicas del campo, no solamente las agropecuarias, al cierre de brechas urbanos rurales, a una mejor inclusión productiva de los pobladores rurales, a la igualdad de oportunidades, a un mayor acceso, calidad y pertinencia a la educación y mejoras en la productividad. Entonces, es una visión general del Plan Nacional de Desarrollo y cómo la estrategia transversal de transformación del campo contribuye a la estrategia, en general, al Plan Nacional de Desarrollo. Voy a presentar un breve diagnóstico de los principales cuellos de botella del desarrollo rural. No obstante, si pues ustedes tienen la oportunidad de leer el documento, verán que cada una de estas cosas
muchísimos desarrollos mucho más detallados y adicionalmente, si tienes la oportunidad de revisar los documentos de la misión para la transformación del campo, que ya están todos disponibles en la página web, se llega a un nivel de detalle bastante interesante con la información disponible. Entonces, tenemos problemas de ordenamiento social y productivo del territorio. A eso que nos referimos. De acuerdo con la encuesta de calidad de vida del 2011, que es la única encuesta que tiene un módulo rural representativo en 5 regiones de Colombia. Normalmente la encuesta de calidad de vida no es representativa rural y no se hace periódicamente. Se hizo en el 2005, ahora estamos esperando los resultados del Censo Nacional Agropecuario para ver cómo vamos a modificar el marco muestral y así poder tener mayor representatividad. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que solo el 36,4% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra. El 75,6% de los que acceden a la tierra tienen menos de 5 hectáreas. Y de estos, el 59% se encuentran en informalidad en términos de la propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, por un lado que hay un nivel de microfundización importante de los predios rurales, pero que estos predios no tienen títulos, luego eso limita el acceso de estos hogares a muchos instrumentos del Estado, porque es una limitante y no permite títulos. Usted tiene que mostrar el título si quiere acceder a crédito, si quiere acceder a cualquier programa del Ministerio de Agricultura en términos de proyectos productivos. Así lo estima la norma. El 59% puede ser muchísimo más, porque esto lo estamos haciendo únicamente con la información de los hogares y a partir de una encuesta que hace unas preguntas. Lo juicioso, lo riguroso del beneficio sería hacerlo con el catastro, pero el catastro hoy en día no recoge información recoge la información de predios que tienen propiedad privada, o sea, no recoge información sobre los ocupantes ni los poseedores, o sea que no sabemos en realidad cuál es el nivel de informalidad de un predio. Un predio es menos de los predios en Colombia porque un predio se puede partir, se muere el padre, lo reparte entre sus hijos, y ahí salen 5 predios y esos 5 ninguno tiene un título. Entonces el panorama todavía puede ser mucho mayor que el 59%. Tenemos un enorme conflicto en términos del uso del suelo. Las áreas utilizadas en ganadería superan 1,3 veces el potencial existente y además la agricultura solo utiliza el 24% de las tierras aptas para esta actividad. De acuerdo con la información del IGAC, que es de escala 1/100.000, que es la más precisa que tenemos en este momento. Existe una creciente brecha entre la población urbana y rural. El 75% de la población ocupada tiene ingresos inferiores al salario mínimo mensual vigente. Las actividades agropecuarias son las peor remuneradas, pero representan el 70% del salario mínimo. Y en las zonas rurales tienen mayores motivaciones en términos de dimensiones del índice de pobreza multidimensional. Ustedes lo pueden ver en la gráfica, no sé qué tan detallado lo pueden observar, pero lo que está en azul es la carencia de los hogares rurales en términos de cada uno de los componentes del IPM. Entonces, evidentemente, el 83,4% de los hogares rurales tienen bajo logro educativo, mientras en urbanos está el orden del 40%. El 40,2% de los hogares rurales está sin acceso a fuente de agua mejorada. El 26,8% tiene inadecuada eliminación de expresas. El 25% presenta analfabetismo, mientras que en las zonas urbanas no alcanza el 10%. Y el 18,4% tiene material inadecuado de pisos, mientras que en las zonas urbanas esto no llega al 5%. Hogares con limitada capacidad para acumular activos y generar ingresos. El 73,6% de los hogares rurales no posee ningún activo productivo de acuerdo con la encuesta de calidad de vida del 2011. El 3,9% acumula 3 de 4 activos posibles, es decir, tierra, asistencia técnica, riego y crédito. El 35% del total de recursos de créditos colocados en 2013 se han destinado a municipios rurales y lugares dispersos. De los hogares que tienen acceso a la tierra, solo el 14,3% accede a crédito.
del total de los hogares rurales, solo el 5,2% accede a crédito. Si ven como, de todas maneras la tierra facilita el acceso, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque a pesar de que acceda, no es formal. Aquí quiero hacer también una precisión. Cuando hablamos de municipios rurales y rurales dispersos, es la nueva categoría que está proponiendo la Misión para la Transformación del Campo. Ustedes saben que el DANE cómo clasifica, cabecera, resto. Ellos no tienen categorías, digamos, en términos de densidad de la población, distancia al casco urbano. Entonces lo que hicimos en la misión fue tratar de clasificar los municipios según las variables de densidad y distancia, de forma que uno pudiera entender cuántas ruralidades dispersas hay en Colombia. Eso nos llevó al siguiente resultado. Colombia, el 30,3% de los hogares, el 30,3% de los hogares son rurales. Según las cifras oficiales del DANE, es el 23%. ¿Esto qué quiere decir? Somos más rurales de lo que creíamos. Y eso es muy importante para el diseño de las políticas públicas. Adicionalmente, cerca del 82% del territorio colombiano es rural y rural disperso. Eso es una proporción muy importante en términos de infraestructura, no solo productiva, sino también de dotación de educación y salud pública. Tenemos una deficiente dotación de bienes y servicios sectoriales para la competitividad. De 16 millones de hectáreas potenciales para desarrollar proyectos de riego y drenaje, solo el 7% cuenta con algún tipo de adecuación, y no necesariamente este tipo de adecuación está en buen estado. El 5,7% de los hogares reciben asistencia técnica. Y adicionalmente, que este es un tema que ha estado bastante polémico en estos últimos días, la institucionalidad es limitada para la gestión del desarrollo rural y agropecuario. Un dato bastante contundente es que hoy en día, bueno, en el 2013, el Ministerio de Agricultura ejecutaba casi el 88% del presupuesto de inversión. El Ministerio de Agricultura en Bogotá, en la gerencia. O sea, cuando este es un presupuesto territorial. Entonces, es por eso que es tan difícil que los instrumentos de política pública lleguen al territorio, porque si están concentrados en una entidad que por esencia lo que tiene que estar haciendo es política pública y no la ejecución de la política pública, pues es bastante ineficiente. Y entonces, en consecuencia, ¿cuál fue la decisión del Ministerio de Agricultura hace más de 10 años? No, pues vamos a hacer todos los recursos de inversión por convocatoria pública, que es la forma más fácil de ejecutar el presupuesto de inversión. Entonces, entre el 2002 y el 2013, el 88% del presupuesto se ejecutó por convocatoria del presupuesto del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, con base en ese breve diagnóstico, se proponen 5 estrategias. La primera es el ordenamiento social, ambiental y productivo del territorio rural, el cierre de las brechas urbanos-rurales, la inclusión productiva de los pobladores rurales, dotación de bienes y servicios sectoriales para la competitividad del campo y una red institucional integral y multisectorial. Entonces, en materia de ordenamiento social, ambiental y productivo del territorio rural, cuando hablamos de ordenamiento social de la propiedad, básicamente nos estamos refiriendo a la formalización de los títulos en el territorio rural. Por un lado, estamos apuntando a facilitar el acceso a la tierra con una estrategia de recuperación y titulación de baldíos y el fortalecimiento del subsidio integral de tierras como un mecanismo de acceso. Asimismo, pretendemos generar seguridad jurídica sobre los títulos de propiedad y, como dicen los abogados, el objeto de propiedad, que es la modernización del catastro rural hacia un catastro multipropósito. Promover el uso eficiente del suelo, incentivos para la conversión productiva de tierras rurales y levantamiento de información agroecológica detallada del suelo a escala 1:25.000. En materia de cierre de brechas urbano-rurales, tenemos que avanzar fuertemente en una política de habitabilidad rural. Si se dan cuenta, nunca había habido una política de habitabilidad. Había un subsidio de vivienda que se entregaba de cualquier manera, pero no se entendía el concepto del hogar, que además de tener un techo, requiere
agua, energía, saneamiento básico, tener una buena disposición, especialmente cuando en el predio donde queda la vivienda están las actividades productivas, que es lo típico de los habitantes rurales. No, la solución no puede ser urbana, como ha sido tradicionalmente. Es otro concepto y por eso es importante tener en cuenta cómo se vive en la región, de qué material se hacen las casas, en qué tiempo se construyen, porque por fortuna en el campo no tenemos el problema que tenemos en las ciudades, que es la falta de tierra para hacer vivienda, porque normalmente se hace en sitio propio. Y en el caso particular de vivienda no se requiere el título de propiedad, excepto para, es el único caso, el resto, todos para acceder a crédito, apoyo a proyectos productivos, es necesario mostrar el título. Salud y educación rural. Pues lástima que no vino Alejandra, porque la idea era que con Alejandra se pudiera profundizar un poco más en estos dos temas, pero la idea es tener unas estrategias diferenciadas entre el campo y la ciudad, incrementar el acceso y la calidad de pertinencia de educación de acuerdo con las necesidades del sector productivo, teniendo en cuenta las distancias, el comportamiento o los tiempos de desplazamiento y el tipo de educación. No obstante, es importante tener claro, y eso siempre lo dice Alejandra, no es que vamos a tener unas escuelas rurales de educación de menor calidad. Hay unas competencias básicas que cualquier ciudadano colombiano tiene que tener. Y esas deben ser de la misma calidad, tanto para las zonas urbanas. Las diferencias ya se empiezan más adelante en los énfasis. Lo que tenemos que cambiar y ajustar a lo rural es la forma de acceso, porque son lugares dispersos, porque en una escuela tenemos que tener varios esquemas, porque los cursos no dan, o sea, no vamos a encontrar 20 niños de pronto en una vereda de 5 años, son modelos que existen. Asimismo vamos a tratar de manera decidida prestar servicios de salud continua y oportuna en municipios rurales dispersos, que hoy en día, a pesar de que la cobertura en salud es, especialmente por el régimen subsidiado, casi el 100%, en lo rural el servicio no está disponible. Los habitantes rurales, los campesinos, se tienen que desplazar a los centros urbanos para poder recibir el servicio de salud, lo cual pues claramente genera un sesgo urbano en la prestación del servicio. En materia de formalización laboral, se está planteando, y tal vez esto es uno de los temas más gruesos, es un esquema alternativo de protección social para trabajadores del campo. No el esquema tradicional que conocemos nosotros, donde depende de 8 horas laborales, donde la persona va y trabaja y se desplaza, sino teniendo en cuenta las condiciones de las actividades rurales, especialmente la estacionalidad, contratos laborales flexibles por periodos menores a un mes, la temporalidad. Y una cosa que es así muy importante, que tal vez no falta hacer mención, pero ahorita lo estábamos hablando, es tener en cuenta el rol de la economía del cuidado de los hogares rurales, que es muy importante. Cuando uno analiza los datos, ve que primero el trabajo familiar no remunerado en los hogares rurales es muy importante. Y buena parte de ese trabajo familiar, unas horas se dedican a la economía del cuidado, es decir, a atender a los niños, a cuidar a los ancianos en las zonas rurales, que es un tema muy complicado porque la población rural, por un lado, se está envejeciendo y la población en edad de trabajar está muy grande. Entonces, quedan en las zonas rurales niños, adultos mayores y en algunos casos mujeres que quedan al cargo de sus niños y sus adultos mayores. Aquí los 3 tipos de población no están protegidos, porque ninguno está vinculado laboralmente, formalmente por lo menos. Entonces tenemos que pensar en unos nuevos modelos. Aquí sin duda el tema de los beneficios económicos periódicos juegan un rol importante, y tenemos que buscar alternativas de cómo financiarlas. En materia de inclusión productiva de los pobladores rurales, tal vez eso es como el cambio que estamos proponiendo más estratégico en la manera de la ejecución de los recursos públicos.
Primero, estamos proponiendo la creación de unos mecanismos de intervención integral en territorios rurales. Yo aquí quiero hacer como un pequeño comercial, es decir, que esto viene en beneficio de los pilotos que estamos haciendo ya hace 2 años en el norte del Cauca y en el sur del Tolima. Es tratar de llevar la oferta pública de otra manera y pues como son pilotos, parte de la conclusión es que es prácticamente imposible con la estructura presupuestal que tenemos hoy en día. Por eso entonces estamos proponiendo lo siguiente, que lo voy a explicar un poco más adelante, es que la ejecución de los recursos públicos esté en el territorio, la estructuración, la financiación, la viabilización sea de orden nacional cuando son recursos del presupuesto general de la nación, pero que sean las organizaciones y los entes territoriales los que ejecuten los recursos en el territorio. Eso nos va a dar mucha más facilidad, sin duda, y nos va a permitir ser más eficaces, que es lo que hoy no somos. Hoy los recursos no llegan, especialmente los del Ministerio de Agricultura, o si llegan en noviembre, ya cuando el año fiscal se va a acabar. La idea es que tengamos unos arreglos participativos y colegiados en la elaboración de estos proyectos. Sin duda tenemos que avanzar en el fortalecimiento de las capacidades regionales para agenciar el desarrollo y tener una integralidad en la intervención. Ya la idea no es que llegó el programa vivienda, llegó el subsidio integral de tierra, y como antes de pensar que una familia no podía recibir más de un apoyo del Estado, y que el apoyo del Estado únicamente estaba por familia, aquí ya estamos pensando más en el territorio del que tenemos que intervenir, con todos los que están ahí, y tenemos que crear unas condiciones en el territorio, y los instrumentos que son por hogares, pues seguirán siendo por hogares, pues seguirán siendo focalizados. Pero uno no puede entender un distrito de riesgo que focalice poblacionalmente. Un distrito de riesgo es para una vereda, una región, un conjunto de veredas. Y eso debe estar atado a otro tipo de intervenciones, carreteras, vías terciarias, infraestructura eléctrica, servicios domiciliarios y apoyo a proyectos productivos. Por eso es importante entonces el desarrollo de capacidades productivas comerciales y fundamental, desarrollando habilidades de organización y mejoramiento de los sistemas productivos de la agricultura para la agricultura familiar campesina. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Normalmente, cuando llega un proyecto a buscar recursos del Estado, tiene unas debilidades muy grandes para poder ejecutar recursos del Estado. Y esto no se trata es la nación diciendo cómo se tienen que hacer los proyectos. Resulta que para ejecutar recursos del presupuesto general de la nación hay unas normas que hay que cumplir. Y en ese sentido es que hay debilidades institucionales en el territorio que, como el presupuesto general de la nación ha estado tan centralizado y ejecutado y controlado desde Bogotá, pues por obvias razones, en el territorio no tienen el conocimiento y la precisión de lo que quiere decir utilizar recursos públicos. Yo creo de todas maneras que hay un gran avance con el sistema general de regalías, porque el sistema general de regalías, el dueño de los recursos es el territorio, y ese territorio es el que tiene que formular el proyecto. Eso mejor dicho, que nos podemos quedar días enteros hablando del sistema general de regalías, pero fíjense que eso era un presupuesto que era de la nación y se entregó a todos los territorios. Antes estaban unos territorios concentrados, obviamente, el resto de la nación, y había territorios que no les llegaba una gota de regalías. Resulta que ahora las regalías marcan la diferencia en muchos territorios de Colombia. Pero entonces, ¿qué pasaba? No sabían que había que hacer un proyecto, porque el sistema general de participaciones, que es la otra fuente del Estado, ya eso viene muy armadito desde el gobierno central. Tanto para educación, tanto para agua, tanto para salud, y ustedes gastan eso, por eso le pagan la nómina a los profesores y para de contar. No había que formular proyectos. Con regalías, sí, hay que pensar en proyectos. Y la idea es que con los recursos del presupuesto general de la nación para desarrollo rural, sea el mismo territorio que decide bajo el esquema de la formulación de un proyecto para el territorio. En materia de acceso a activos y mercados, pues sin duda lo que tenemos que avanzar es en colocación de créditos para campesinos especiales en zonas rurales dispersas.
Y aquí hay un debate de alto calibre, porque cuando uno habla con el sector financiero, ellos dicen, no, es que el crédito del sector agropecuario ha crecido, crece el año pasado, creció el 11%. Sí, pero es que el crédito es del sector agropecuario. Muchos de los que acceden al crédito viven en Cali, viven en Bogotá, no son habitantes rurales. Lo cierto y lo concreto es que un habitante rural no cumple con las condiciones para acceder al crédito normal, ni siquiera del Banco Agrario, porque además el Banco Agrario nos diga cuándo es, tienen miles de trámites, no está conectado, en fin. Entonces tenemos un gran reto y ¿cuál es el punto? Lograr que los recursos de reencuentro, que son los recursos de las inversiones forzosas que tiene que hacer el sector financiero, se orienten principalmente donde está la falla de mercado, es decir, donde los pequeños productores, donde son los que no tienen las garantías, donde no tienen el título de propiedad, obviamente teniendo en cuenta el riesgo, porque esto es lo mismo, esto es un proyecto. Inclusión de pequeños productores en planes de abastecimiento de ciudades y de compras públicas. Sin duda tenemos que avanzar en el tema de mercados locales y regionales. Y tenemos unos posibles demandantes muy importantes que pueden movilizar todo este tema de la agricultura familiar y la economía campesina, que son las entidades del orden estatal que consumen el ICBF, el ejército, esos modelos ya se han probado en varias partes del mundo y funcionan, pero requieren cierta calidad y estabilidad en la producción, que es lo que hoy en día nosotros no tenemos con nuestros pequeños productores. Por eso es tan importante el tema de dotar de capacidades y de acompañamiento para que haya una producción estable, porque si el ICBF, que es lo que establece un contrato con un conjunto de campesinos para que todos los días llegue la leche para los niños, todos los días tienen que tomar leche. No puede un día sí, un día no. Y es el equilibrio donde tenemos que llegar, porque yo honestamente no lo veo muy complicado. Yo creo que digamos, la estructura del Estado lo permite, el ICBF podría, o el ejército, o los colegios, pero se requiere una producción estable y de calidad. Adicionalmente, otro tema que preocupa mucho a los pequeños productores es el tema de los intermediarios y todas las redes que hay antes de llegar a las plazas de mercado, a los puntos de abastecimiento. La idea de esto ya está planteada desde hace tiempo, pero no tenía un instrumento específico, política pública. Es que los mercados locales obedezcan a un plan de abastecimiento regional y que sean las mismas organizaciones y las mismas alcaldías y gobernaciones que organizan ese plan, proveyendo ciertos servicios, transporte, acopio, red de frío. Y para eso se va a crear apoyos, instrumentos específicos como el ICER, el Fondo de Capital de Riesgo, que permitan crear ese tipo de infraestructura y faciliten el abastecimiento regional, evitar toda esa red de mercadeo que es el que mata al productor, porque realmente ellos les pagan un precio y lo que llega acá es otra historia. Entonces vamos a avanzar en todo lo que es infraestructura para la transformación del almacenamiento y distribución de los productos de la agricultura familiar. En materia de bienes y servicios sectoriales para la competitividad, de todas maneras, no nos podemos olvidar que la principal actividad económica en el campo colombiano sigue y seguirá siendo por muchos años la agricultura. Pero como les mostré al principio, es la peor remunerada, la mayoría de los hogares, su principal fuente de ingresos son las actividades agropecuarias y los que viven de las actividades agropecuarias son los más pobres. Entonces, tenemos que mejorar la actividad, la productividad de las actividades económicas, especialmente la agropecuaria. Por eso es importantísimo un nuevo modelo de asistencia técnica integral más oportuno y pertinente. Esto, digamos, este debate lo hemos tenido en varios espacios en el sentido, no, es que ustedes van a desaparecer las sumatas y se lo van a entregar todos a los gremios, y vamos al otro lado, no, ustedes solo quieren que vuelvan a devolver las sumatas, yo no sé, en fin. Y la verdad, no, ninguna de las dos cosas.
Yo creo que cuando se formule el plan de desarrollo en un territorio, pues es en ese plan que debe estar claro quiénes y cómo es que se debe proveer los servicios de asistencia técnica. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Tener calidad, lograr una certificación de los asistentes técnicos y una permanente conexión con los paquetes tecnológicos de aquellos desarrollos, como por ejemplo lo que hace Corporita. Puede ser complicado. Si en un municipio funciona bien el tema de lo mata, pues se da lo mata, no hay problema. Pero si en un municipio se trabaja bien con la Federación Nacional de Cafeteros, pues también podrá ser la Federación Nacional de Cafeteros. Aquí lo que no podemos olvidar es que los gremios tienen recursos para fiscales para la asistencia técnica. Y lo que tenemos que lograr es que ellos se articulen con estos planes integrales y que se convenga en dónde prestan ellos la asistencia técnica, porque pues obviamente se le van a prestar el servicio de asistencia técnica a sus agremiados o al cultivo que tienen. Pero entonces los otros servicios de asistencia técnica se tienen que encargar de atender donde no lo hacen. Hoy en día prácticamente no hay asistencia técnica. La única asistencia técnica es la que provee los gremios a sus agremiados. Es muy poco lo que se hace. Y en estricto sentido hay un error craso en la norma. Que eso lo tratamos de cambiar, pero yo creo que no va a ser en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, sino que tiene que ser una nueva ley. La ley 607, que es la ley de asistencia técnica, es bastante particular porque esa ley aparentemente es una ley para los pequeños productores y los pobres del campo, pero le trasladó la responsabilidad de la prestación y la financiación a los municipios en Colombia. Dígame, ¿qué municipio de Colombia tiene plata para la asistencia técnica? Ninguno. Y aquí, y él está, el presupuesto general de la nación no puede financiar la asistencia técnica. La única manera para financiarlo es que haga un convenio con el municipio y se acabó la ley. Eso es una limitante porque los municipios no tienen plata para eso. Y el único recurso que tienen sería el de gestión general, del sistema general de participaciones, que normalmente no es nada. Cosas se encuentran en el computador de la alcaldía o alguna cosa hacen, pero no es para prestar servicios de asistencia técnica. Hoy en día el lumatero, como lo llaman, que es un funcionario de la alcaldía que tiene una moto que recorre como en Chaparral 157 veredas. Eso es imposible. Ahí vienen los problemas. Si ven que digamos la constante no se puede ejecutar los recursos nacionales en el territorio. En materia de modernización de la infraestructura de adecuación de tierra. Sin duda, o sea, Colombia, y a mí hasta me da pena decirlo, pero Colombia hemos fracasado en el sistema de adecuación de tierra. Tenemos unas mega obras, no sé si ustedes tienen conciencia que ninguna está terminada, ¿no? Entonces está el proyecto multipropósito de ranchería, que hoy es bastante en barco, no tiene infraestructura de tipo. Triángulo de Tolima, que creo que también apenas están empezando la fase 2, pero tienen muchos problemas porque el proyecto fue construido en un resguardo indígena. De Italia Parcol es el único que como que yo veo que de pronto puede funcionar, pero apenas llevan 3 años haciendo cada distrito. Claramente, las grandes obras de evacuación de tierra a cargo del Estado no son viables. Tenemos que pensar en nuevos modelos donde haya una mayor participación privada y el Estado, digamos, los recursos del Estado se concentren en la pequeña y mediana empresa. Y en otro tema que es muy importante, que es el riego intrafísico. Porque de nada sirve que nosotros hagamos una obra, una infraestructura de riego, y hagamos todos los canales, y llega a la finca, y en la finca pues está la llave, pero no tiene el sistema adecuado. Es importante también apoyar la infraestructura intraferial, si no, no vamos a hacer nada. Instrumentos integrales para el manejo de riesgos de mercado, modelo de asentamiento que integre el seguro agropecuario como el catastrófico y el catastrófico tomado por el gobierno en diferentes regiones de Colombia, de forma que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con la Mojana, o lo que nos pasó en el Cauca, que llegó una ola invernal y prácticamente acabó todo, y tiene que salir el Estado a comprar la cosecha, eso presupuestalmente es inviable.
La idea es que se tome un seguro catastrófico y a partir de este seguro catastrófico se muevan los seguros de cosecha que deben ser tomados por los productores y los cuales deben tener un subsidio, al menos en la prima. Mantener el tema de coberturas de precios y tasa de cambio. Tener un plan maestro de rehabilitación de vías terciarias, que esto prácticamente se ha olvidado en nuestro país. Se le ha dejado la responsabilidad, lo mismo, a las gobernaciones que no tienen recursos suficientes para mantener ni siquiera las que están. Avanzar en la reforma del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, esto es muy, muy importante. Tenemos que convertir de verdad al Banco Agrario en una entidad mucho más eficiente y acorde a las necesidades de los productores. Tenemos que ampliar la oferta de productos y crear incentivos para los oferentes que lleguen donde nadie llega. Un portafolio de soluciones logísticas, instrumentos financieros acorde a los montos de inversión, participación privada en la construcción de centros de acopio, centros de logística, modernización de flotas pesqueras, sistemas de flujo laborales y otros, y alianzas comerciales para la transformación y agregación de valor. Finalmente, este es un tema bastante polémico, es el plan de aprovechamiento comercial. Como ustedes ya saben, Colombia firmó, no sé, varios tratados de libre comercio con muchos países. Eso ha tenido cosas buenas y cosas malas, pero digamos, esa es nuestra realidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es tener un plan de aprovechamiento comercial. Y la principal restricción que nosotros tenemos para acceder a los mercados ni siquiera es nuestra productividad, es nuestro estándar sanitario. Los productos colombianos, por más producidos que sean, hoy en día no cumplen los estándares sanitarios para acceder a los mercados. Y en ese sentido Colombia sí está bastante quedado. Tenemos un instituto muy débil que es el INCA, que a pesar de los esfuerzos que se han tratado de hacer, no han sido suficientes. Y adicionalmente tenemos el INVIMA, que están separados, curiosamente, en muchas partes del mundo. La trazabilidad de la alimentación, de la finca hasta el plato, está en una sola entidad. En Colombia están dos. Entonces, imagínense al ministro de Salud, que tiene 32.000 problemas, pues que va a estar preocupado por el problema del aguacate. Ese no es su prioridad. Y la gerencia de alimentos del MIMA, pues, obviamente no tiene la importancia suficiente para garantizar tanto. El MICA garantiza la inocuidad en la producción de alimentos y el MIMA en términos de salud pública, cumplir los estándares para poder acceder a los mercados. Y aquí es donde yo me quería detener un poco, es en el arreglo institucional integral y multisectorial. Definitivamente tenemos que lograr que el Ministerio de Agricultura se dedique a hacer las políticas públicas. Hoy el Ministerio de Agricultura no hace políticas públicas, sino que es el ejecutor del 88% del presupuesto de inversión. Mejorar la capacidad de gestión del desarrollo rural de las entidades territoriales, que prácticamente desapareció ese rol. Fortalecer las secretarías de Agricultura y las asociaciones de productores y crear un sistema de información rural a partir del tercer Censo Nacional Agropecuario. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, por un lado, concentrar todos los temas de tierra, es decir, de ordenamiento social de la propiedad, en lo que tiene que ver con formalización, acceso, administración de las tierras baldías e información en una sola entidad que se llamaría la Autoridad de Tierra. Y la propuesta es crear un fondo de desarrollo rural que no es un proyecto de inversión ni es una cuenta. Es una red institucional. Yo no sé si ustedes tienen el radar a Finagro o a Conadie. ¿Qué son estas entidades? Son estructuradoras, financiadoras y viabilizadoras, pero no son ejecutoras. Y la idea es que la ejecución sea en el territorio. Obviamente, no todos los territorios son iguales. Por eso la propuesta es que podamos crear una categoría de territorios para la ejecución del desarrollo rural, un poco como el esquema que está en salud y educación por el Sistema General de Participación. ¿Qué cuellos de botella tenemos? Que a pesar de que creemos el fondo, seguimos teniendo
teniendo el mismo problema de la estructura presupuestaria. Es decir, que todo el presupuesto se tiene que ejecutar en un año. Por eso el gobierno está pensando en cambiar las anualidades del presupuesto y pasarlo a bianual como es el presupuesto de regalía. Eso va a facilitar mucho, por lo menos en el sector agropecuario, el diseño de proyectos productivos de mayor impacto y que tengan en cuenta los ciclos de las cosechas, las condiciones agroclimáticas, una perspectiva mucho más, digamos, sostenible y estable. Evidentemente evita, que es una de las grandes preocupaciones, estamos en este momento en que la propuesta es ojalá haya una sola entidad que se cargue de los temas sanitarios. Corpoica, yo no sé si ustedes saben, Corpoica el año pasado dejó de ser la clásica entidad mixta que participaba con recursos del Estado y hoy es una entidad pública que es la encargada del proceso de investigación y desarrollo del sector agropecuario, muy parecido al modelo de Embrapa en Brasil. Pero tiene una condición especial porque la investigación pues, no se ha demorado. Entonces tiene más facilidad con la ejecución de los recursos públicos. Y fortalecer la UFRA, que no sé si esta es una entidad muy nueva, que se creó en el digamos, finalizando el gobierno pasado, que es la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria, que es la encargada de definir, digamos, o no definir, dar toda la información requerida para el ordenamiento del uso productivo del suelo rural, en términos de agua, en términos de cultivos, en términos de tipo de productos. A mi juicio es una entidad que promete mucho, creo que va bien, no tiene muchos recursos, está muy centralizada todavía en Bogotá, pero esperamos que con este nuevo esquema empiece a llegar un poco más al territorio. Adicionalmente, en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo quedó un artículo que se llama Mecanismos Integrales de Intervención, que dice que en las zonas en donde se defina que va a haber intervenciones integrales, los sectores que tienen competencia en las áreas rurales tienen que priorizar sus inversiones en esa zona. Es el artículo 95 del articulado del Plan Nacional de Desarrollo. Es un artículo bastante fuerte porque está direccionando la inversión pública hacia unas zonas específicas de forma que podamos llegar integralmente. Si tenemos ese artículo, si se crea el fondo, vamos a tener mucho más flexibilidad para la ejecución en territorio, evitando convocatorias, evitando, digamos, intervenciones aisladas y atomizadas. En el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, y esto es algo que yo me imagino que ustedes han leído en los periódicos, se están pidiendo unas facultades extraordinarias para el presidente de la República. Son para eso, básicamente para crear la autoridad de tierra, crear el fondo de desarrollo rural y lograr que estos recursos puedan ser ejecutados en territorio por las agencias territoriales y en las organizaciones campesinas. Evidentemente el rol del INCODER cambia, o sea, el INCODER básicamente se partía en dos, pero hay una parte del INCODER que digamos, el concepto de desarrollo rural, la ejecución es en el territorio, digamos, como el gran cambio, ustedes se han dado cuenta y ese es el problema que tenemos hoy día, las entidades de orden nacional llegan muy difícilmente o no llegan al territorio. Y tenemos que fortalecer el territorio para la ejecución del desarrollo rural. Unas metas sencillas, esperamos intervenir 930.000 predios con la política de ordenamiento social y productivo del territorio, disminuir el déficit habitacional en un 56%, incrementar en 1 millón las hectáreas sembradas de cultivos priorizados, 160.000 hectáreas adecuadas al manejo eficiente de agua para fines agropecuarios, 279.000 hectáreas de cultivos de café renovada, ampliar a 0,8 la capacidad de carga del inventario bovino, implementar 26 módulos productivos definidos por sistema y región, estos son paquetes tecnológicos, y aumentar el 39% las colocaciones de crédito en municipios rurales y rurales dispersos. Listo, muchas gracias.
Bueno, gracias, Ángela. Tenemos la opción de cuestionar, preguntar. ¿Sí? Todo esto, si seguimos con las entidades en esa inoperancia y en ese estado de ineficiencia por cuenta del asunto de la política mal entendida. Bueno, si quieres, no, hagamos tres y que tres minutos para Ángela María, este es el nombre tuyo, ¿sí? No, yo pienso que pues nosotros históricamente hemos construido una deuda muy grande con el campo, con el sector rural. Y los indicadores que tú muestras al comienzo de la presentación son los indicadores más palpables de la deuda histórica del Estado con el campo colombiano, lo cual pues se expresa por supuesto en los altos niveles de pobreza, pero también en la gran concentración de la tenencia de la tierra que ha sido uno de los rasgos históricos de la sociedad colombiana. Y realmente estos planes pues se proponen con buenas intenciones tratar de resolver estas grandes problemáticas, pero en lo que has presentado en las apuestas, realmente este plan, tengo la impresión que sobre los cinco grandes problemas de la sociedad rural, pues el plan, tengo la impresión que no plantea estrategias muy claras, estrategias que puedan resolver estas grandes problemáticas de la sociedad rural. Entonces, la primera, por supuesto, y que está articulada con la historia de este país, es que en la práctica el conflicto que hemos padecido en los últimos 50 años pues ha sido generado por la alta concentración de la tenencia de la tierra. Y tú muestras ahí de manera pues muy precisa cómo se ha llevado a cabo un proceso de microfundización del campo y que la concentración de la tenencia, digamos, se acentúa. Que en la práctica lo que se está negociando en La Habana y lo que hay detrás de la negociación es en buena medida la solución del problema agrario en Colombia, que tiene que pasar por la solución de la tenencia. Sin embargo, este que es el problema, digamos, básico, central, si uno quiere, de la sociedad rural, pues yo no encuentro una estrategia clara para resolver esa problemática. Incluso en los indicadores que tú presentas ni siquiera aparecen como metas la titulación de la tierra, sino que fundamentalmente la afectación de predios. Tú no tienes que preguntarte esa apuesta de la solución de la tenencia, cómo se va a resolver en el caso del plan, y también esto aquí cómo se articula con lo que se está definiendo en los diálogos de La Habana, porque en la práctica en La Habana ese fue el punto central de la negociación. En segundo lugar, pues está el problema de la asistencia técnica, que es, digamos, dramática la situación que está enfrentando el campo. En la práctica se desmanteló todo el sistema de las humatas, un esfuerzo grande que hubo en los anteriores gobiernos por resolver la asistencia técnica, pero por diversos motivos que tú seguramente lo explicas en la presentación, pues en buena medida esa infraestructura se fue desmantelando y en la práctica el campo está, y sobre todo los pequeños productores están con la ausencia de la asistencia técnica y siguen subsistiendo alguna que otra mata, pero en la práctica este proyecto se quebró. Entonces yo tampoco veo claro cuál es la propuesta del plan para resolver la asistencia técnica a los pequeños productores. Pues tú dices allí que nos tenemos que apoyar en las organizaciones privadas que puedan llevar esa asistencia técnica al campo, pero no veo realmente muy claro en la apuesta cuál es la estrategia que se propone para resolver semejante problema del campo colombiano. En tercer lugar, lo del crédito, la realidad es que yo en la práctica pues he asistido en los últimos 20 años a la misma discusión cuando se estaba montando el sistema de matas, pues en los años 90. Tuve la oportunidad
entre otras cosas, es el director de la Unidad de Desarrollo Territorial del DNP, cuando se estaba montando el sistema Apoyo Humana, que lo impulsó, entre otras cosas, la Unidad pues, de Desarrollo Social, una parte exactamente del sector rural, pero 20 años después yo observo la misma problemática, es decir, la gran dificultad por llevar exactamente crédito a los pequeños productores. Y entonces siempre pues se ha planteado que hay una dificultad estructural, es que los pequeños productores no son en buena medida propietarios, entonces ¿cómo hacer para que un no propietario y donde no está clara la propiedad de la tierra pueda acceder al crédito? Entonces siempre se han planteado pues, múltiples estrategias, pero que finalmente no han logrado ser eficaces en esos objetivos. Entonces también te preguntaría de manera concreta qué es lo que se está proponiendo en relación con el crédito agropecuario. Y pues finalmente, esto digamos puede sonar como una especie catrinaria, pero finalmente el lío de la infraestructura de comunicaciones y la infraestructura física en las zonas rurales, tengo digamos la impresión que lo que ha acontecido es que ante la ausencia de recursos más bien hemos como retrocedido. Entonces también frente a eso, pues antes existía por supuesto el programa ADRI, entonces el programa ADRI tenía su componente de infraestructura rural y se intentaba conectar exactamente las zonas desconectadas, pero finalmente eso se fue al suelo, se pasó a ser en la práctica un banco, y entonces tampoco damos muy claro cuál es la estrategia de los caminos rurales, de las conexiones de las zonas rurales, más allá de los grandes macroproyectos de interconexión de las grandes regiones del país. Y finalmente, digamos, un punto que siempre ha sido problemático y que tú lo mencionas en la presentación, pero que tampoco veo que estrategia clara, es el lío de la comercialización. Y eso han sido siempre problemas estructurales, por supuesto, del campo, como la intermediación que se establece entre el productor campesino y finalmente los grandes mercados y sobre todo las grandes superficies. Eso está supremamente intermediado y siempre ha habido pues la apuesta de que es indispensable que esa intermediación se vaya pues adelantando para que el productor pueda tener pues un mayor ingreso, pero tampoco no veo digamos muy claro en este caso en el plan cómo se va a enfrentar de manera precisa y concreta este también gran problema de los pequeños productores campesinos. Primero, frente al que yo estoy de acuerdo, la primera pregunta sobre el tema institucional. Sin duda, tal vez es desde, y de acuerdo a la misma rural que trabajo también con José Antonio, el problema más grueso es la ausencia de una institucionalidad adecuada para el sector rural. Yo estoy de acuerdo cuando usted dice que cómo vamos a hacer con esa politiquería. Básicamente, tenemos que tener un nuevo diseño institucional. O sea, el INCODE es un monstruo de 5 cabezas, demasiado centralizado, con una incapacidad de ejecución absurda. Ese modelo no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Y eso lo diagnosticamos bastante bien en la misión. No funcionó porque maneja recursos del presupuesto general de la nación que deben llegar al territorio. Y el INCODER no tiene cómo llegar al territorio porque el INCODER lo único que tiene son unas oficinas regionales que hasta el papel higiénico se compra en Bogotá. O sea, de ese nivel de incapacidad. Ese modelo no sirve. Por eso, y ya se trata de responder las dos preguntas, se está proponiendo el fondo. El fondo es tratar de darle una mayor flexibilidad a la ejecución de los recursos en territorio a través de los entes territoriales y las organizaciones. ¿Qué pasa? Yo estoy de acuerdo con la politiquería, o sea, cualquier diseño institucional que hagamos, si se deja en manos de la politiquería, se va a dañar. ¿Qué estamos nosotros pensando? Pero esto es un tema todavía que no está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ya, pues por lo menos yo lo estoy conversando. Es volver a un esquema, hoy ustedes saben que el control fiscal es posterior. O sea, ya cuando el daño se hizo, es que llega a la Contraloría y dice y acusa y todo, pero ya la plata de la robaron, se desapareció. Volver a un esquema preventivo,
donde la Contraloría esté mucho más pendiente y darle un rol más importante en la ejecución de los recursos públicos. Y segundo, que ese es un tema que se ha planteado en La Habana, tener mayor veeduría ciudadana sobre la ejecución de los recursos públicos y participación a través de cuerpos colegiados en la toma de decisiones en territorio. Finalmente, miren, el modelo de Socar ha funcionado, porque son tres diferentes instancias decidiendo sobre un proyecto. A mi juicio, ahí sí hablo como a mí nacional, el modelo local que le falta es la sociedad civil. El momento que en ese modelo, en ese cuerpo colegiado de la sociedad civil también decidiendo, va a haber una mayor veeduría sobre la ejecución de los recursos públicos. Y eso es lo que estamos planteando en el Plan Nacional de Desarrollo, que las decisiones del territorio se toman en territorio con cuerpos colegiados, pero no solo por entes gubernamentales, sino que también tienen que estar metidas las organizaciones civiles. Eso por un lado. Pero pues, de acuerdo, o sea, si esto en cualquier escenario, si eso se captura por la politiquería, pues estamos jodidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que trascender en una democracia. Por eso estamos hablando de la certificación de los departamentos y los municipios para la ejecución del desarrollo rural. Eso por un lado. Frente al tema, la segunda pregunta, fueron tres preguntas. Pues debe ser que no lo expliqué bien, pero tal vez la meta más contundente que nosotros tenemos es el ordenamiento social de la propiedad. Pero yo debo hacer aquí dos aclaraciones. La peor política de tierras es únicamente la que está concentrada en la titulación de los banqueros de la nación. Eso por un lado, porque eso es una colonización dirigida y no soluciona el problema real de acceso a la tierra como un factor productivo. El artículo 97 del Plan Nacional del Proyecto de Ley, que yo les invito a que lo lean, es un artículo bastante, digamos, innovador. Si bien nosotros nos estamos metiendo con el régimen de baldíos, porque la Corte Constitucional ya nos dijo que a través de un plan de desarrollo no nos podemos meter con el régimen de baldíos, sí estamos diciendo dos cosas importantes que están previstas en la Ley 160 de 1994. Primero, cuando el Estado lo requiera, se puede crear un régimen especial de titulación y establecer unas condiciones especiales, que es un poco lo que se está planteando en La Habana. ¿Para qué tierras? Para las recuperadas, para la extinción de dominio o la sustracción de las zonas de reserva forestal. Resulta que con esas tierras, que son una fuente importante de acceso a la tierra, el gobierno puede establecer un régimen especial. Eso es lo que ya está en el 60. ¿Qué es lo que dice el artículo? El artículo precisa dos cosas. Primero, eso está en manos del Consejo Directivo del Poder. Imagínate. Segundo, precisamos que lo volvemos un decreto, que era del orden nacional. Y se aclara a nivel de ley que los bandidos que se adjudiquen a través de este régimen especial solo son para campesinos y pequeños productores, no más, y organizaciones de campesinos. En los mismos términos, y ahí sí yo quiero ser muy claro, que está planteado en la Ley 160 y en la Constitución, refiriéndose a quiénes son las personas objeto de reforma agraria en este país. Es tal vez el artículo más poderoso que se ha hecho últimamente en materia de tierra. Entonces yo quiero hacer dos cosas y precisar. En este momento nosotros no podemos estar en la fase de implementación del acuerdo, porque eso pone en riesgo la negociación. Solo podemos estar en la fase de alistamiento. Cuando se firme el acuerdo, empezamos la implementación. Cualquier cosa que se haga antes pone en riesgo la negociación. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con el Plan Nacional de Desarrollo? Justamente eso. Primero, yo sí creo que se debe reconocer que no es un plan sectorial, es un plan del campo. O sea, este capítulo. Segundo, el primer capítulo de la estrategia de transformación del campo se llama ordenamiento social y productivo del territorio, donde la primera parte se llama facilitar el acceso a la tierra a través de mecanismos novedosos. Si nosotros nos quedamos con la articulación de baldíos, casi que le puedo asegurar, cuando tengamos el catastro listo
le voy a poder demostrar, pero en Colombia no hay baldíos desocupados, los baldíos están ocupados por mucha gente porque en Colombia se promovió la colonización dirigida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a atacar a esa gente? ¿O hay que vincularle como dice la ley? Acuérdense que todos tienen una expectativa de derecho. La ley 130 es clarísima decir que aquel que haya utilizado la tierra baldías de la nación por 5 años en actividades agropecuarias puede solicitar al INCORA, por favor al INCORA, que le titulen ese precio. Imagínense en el lío que nos encontramos. Entonces, hay otras tierras que son muy importantes, que son las del producto narcotráfico, las que llaman de las sustracciones reservadas, las recuperadas por baldíos indebidamente adjudicados, que tenemos que crear un régimen especial muy antiguo para lo que está previsto en el punto 1 del acuerdo. Frente al tema de asistencia técnica, miren, si bien yo reconozco las bondades de la ley 607 de 1990, bueno, la ley de la asistencia técnica, la ley tiene un gran problema, que yo les lo expliqué, y que en ese momento le dijeron, sí señores, ustedes municipios, ustedes son los responsables de la asistencia técnica, tanto de la prestación como de su financiamiento. Básicamente fue la muerte para la asistencia técnica, porque ningún municipio tiene plata para la asistencia técnica, ninguno. Entonces, justamente lo que nosotros estamos tratando con la creación del fondo es que a través del presupuesto general de la nación se pueda abordar a financiar la asistencia técnica. Pero no va para un modelo tradicional de que hay una gran entidad de asistencia técnica en el gobierno nacional con todos los problemas, sino diciéndole a los entes territoriales, nosotros vamos a apoyar a usted en la prestación del servicio. Porque volver a centralizar, en mi opinión, sería un gran error. Frente al tema del crédito. Miren, yo sé que en estas presentaciones tan rápidas uno se le escapan las cosas, yo los invito a que lean el capítulo, pero primero se está proponiendo una reforma al sistema de crédito agropecuario. Aquí yo quiero aclarar varias cosas porque esas también fueron voces que llegaron, que lo que nosotros pretendíamos era eliminar los títulos de inversiones forzosas del sector, ni de fundas. O sea, jamás estamos pensando eso. De hecho, creo que es la única herramienta que tiene el sector agropecuario para financiar actividad agropecuaria. Pero ¿qué estamos diciendo? El crédito de descuento se dirige a pequeños productores y especialmente para actividades primarias o relacionadas con el sector agropecuario. Eso requiere reformas legales, eso requiere decisiones de la Comisión Nacional de Crédito, porque hoy en día el crédito es muy abierto. Y tenemos casos que se dieron hace como 2 años que uno veía que con recursos de redescuento se estaba financiando Crepes Guapo. ¿Por qué? Porque alguna conexión hacían con el sector agropecuario y entonces ya. Entonces, como precisar mucho a qué se utiliza el crédito de descuento. Eso por un lado. Segundo, mayores oferentes, no solo el banco agrario. También tenemos que empezar en entidades microfinancieras que puedan prestar servicios financieros y que puedan utilizar los recursos de redescuento. O sea, es muy importante. Hoy en día lo único que utiliza los recursos de redescuento es el banco agrario. Entonces lo estamos abriendo una cantidad de oferentes que tienen mayor flexibilidad para llegar a las zonas rurales dispersas. En materia de caminos vecinales o plan de rehabilitación, sí se tiene contemplado un plan de rehabilitación de vías terciarias. Evidentemente yo estoy de acuerdo con usted en una cosa, bueno, pero es que eso es un tema de plata. Sí, yo estoy de acuerdo que es un tema de plata, pero también las vías terciarias se dejaron en manos de los municipios desfinanciados. Entonces, tiene que volver el presupuesto general de la nación a invertir en esas vías terciarias, pero no de manera dispersa y aislada, como se ha hecho en los últimos años, sino coherente con un plan de desarrollo rural para un territorio. Fíjese que eso también va muy en línea de lo que está en el acuerdo. Si bien no es lo mismo, porque lo que está en el acuerdo es mucho más ambicioso, que son los PDD, son los planes de desarrollo territorial, este es el primer paso, y por eso tenemos un artículo, que es el artículo 95 del artículo, que dice, los sectores deben priorizar sus inversiones en aquellas zonas donde se decida que hagan intervenciones integrales.
Pero es un artículo muy poderoso, pero pues yo reconozco que una cosa es lo que pues, muchas veces los funcionarios públicos no utilizamos las herramientas legales que nos dan, pero sí esperamos, lo que estamos esperando es cogernos ese artículo para poder financiar estos planes de desarrollo rural. Y yo les invito a que conozcan los pilotos, ya venimos hace 2 años probando esto, no ha sido fácil y la gran conclusión es que la estructura presupuestal del Estado, como está hoy construida, es muy difícil para llegar al territorio. Por eso estamos pensando en presupuestos bianuales. Y otra cosa mucho más ambiciosa, pero que no puede ir por Plan Nacional de Desarrollo, es que en el presupuesto general de la nación se vean las inversiones divididas. Es decir, usted que invierte en urbano, usted que invierte en rural, en aquellos sectores que tienen competencias en el desarrollo rural. Pero eso requiere una reforma constitucional de la cual lengua. Muchas gracias, Camila María, por la información compartida y con base pues, en esa información, lo que se plantea al inicio de la presentación, porque la transformación del campo se dirige juntarle dos aspectos, la productividad y también se mencionaba algo sobre la sostenibilidad. En cuanto a la productividad, pues yo o identifico dos aspectos donde se plantean algunas alternativas o estrategias, que son la parte de producción y comercialización y mercadeo. En el tema de la producción, pues veo que las alternativas que se plantean son en cuanto a dotación de capacidades e infraestructura, ¿sí? En especial pues, de la ecuación de tierras, pero no hay algo que ligue esto, por ejemplo, a que esa dotación de infraestructura vaya acompañada con generación de nuevos conocimientos que permitan que esa infraestructura realmente funcione. Se menciona algo de Corpoinca, que va a volver a ser una institución pública para hacer más eficiente la ejecución de recursos, pero si revisamos Corpoinca, los últimos años ha estado reducida a su mínima expresión. Entonces, y hay experiencias pues, previas con los programas de fortalecimiento de infraestructura, donde se ha demostrado que a pesar de que se instalan todos los sistemas de riego o drenaje, no cuentan con datos, digamos, técnicos contextualizados a las condiciones agroecológicas que permitan que realmente estos impacten la producción en especial de esos pequeños y medianos agricultores. De pronto en cultivo de gran escala puede haber más generación de conocimientos que soporten estos diseños. Entonces yo no veo cómo se liga esto de la dotación de infraestructura acompañada de una generación de nuevos conocimientos que realmente permitan buenos resultados en todos estos programas de adecuación de tierras que se plantean. Y en ese mismo sentido, el tema de la productividad, se habla pues de la problemática aquí de mercado y comercialización. Se apuntan algunas cosas pues al tema de intermediarios y esos aspectos, pero otra dificultad, en especial con pequeños y medianos agricultores, es la capacidad organizativa y asociación de estos. Y no veo pues claro qué alternativas hay con respecto a eso. Y en el tema de la sostenibilidad que se menciona al inicio, y en especial con lo que tiene que ver la sostenibilidad de los recursos naturales involucrados en estos sistemas productivos, pues yo no veo implícito cuáles son las alternativas que van a permitir esa sostenibilidad de los recursos naturales en estos sistemas productivos y que obviamente están muy ligados a la productividad de esto, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. Primero agradecerle a Ángel Universidad por acompañarnos
venir a compartir esa experiencia. Segundo, pues me inquieta un poco el tema de la competitividad del sector en cuanto al precio de los insumos agropecuarios. No vi, digamos, ese tema puntual ahí, pues en lo que presentó, y creo que ese tema es fundamental para la competitividad del sector, porque, digamos, pues indaga un poco y ese tipo de insumos es manejado por unas pocas empresas. Entonces, digamos, cómo desde este plan y desde el Ministerio de Agricultura se va a trabajar en eso para ayudar a que el sector sea más competitivo, no solo a nivel interno, digamos, sino también en cuanto a todo este tema de los acuerdos de libre comercio. Muchas gracias. Ahora. Yo he estado alejado mucho tiempo de estas cosas, del sector agropecuario. Trabajé algún tiempo dentro del sector agropecuario hace ya bastantes meses. Me llama algo la atención, y es que desde el diagnóstico que se ha presentado, la situación respecto de la mitad del ciclo pasado, del milenio pasado, no ha cambiado mucho. Me impresiona, realmente me impresiona. Y sobre todo ver cómo algunas soluciones parciales que en esa época se instrumentaron y funcionaron más o menos, se abandonaron, pero ahora están tratando de volver a algunas de ellas, en los aspectos de tipo institucional, aparte de asistencia técnica, que es absolutamente clave. Se desmanteló lo que era el antiguo ICA, se partió el grupo ICA y el ICA, y después esa asociación que necesariamente tiene que existir entre investigación y asistencia técnica se perdió. La parte del crédito, es decir, me asombra, realmente me asombra. Yo quisiera saber si es que por algún motivo nos olvidamos de qué fue lo que pasó. Y tratamos de innovar, tratamos de poner cosas nuevas. Lo único, creo que lo único que es igual entre las dos situaciones, el hecho de que en ninguna de estas cosas, aquí se mencionó, se habló de politiquería. Yo creo que el CBD sigue funcionando en este país y es una maravilla. Es una maravilla. Todo el mundo, como voy yo. Y creo que ese es el principal problema que nosotros estamos teniendo en este caso. No importa qué tal hagamos con la ciencia técnica de crédito mientras se mantenga eso. Y si no, miren un ejemplo muy puntual, muy particular que está ocurriendo en este momento aquí en el Valle del Cauca. Se han asignado 1.000 y tantos millones de pesos para construir 37 kilómetros de la carretera de Monadoro Guerrero. Y no se ha podido terminar la carretera doble cargada en la aventura, y por ese dinero perfectamente se podría hacer la doble cargada de lo que es la carretera Yumbo, Mediacanoa, o sea, de lo que era Panorama. Y la pregunta es, ¿cuándo ocupamos todos los salir de esta situación? Bueno, si quieren, voy a empezar por la última, que es la más difícil. No, a ver, yo totalmente de acuerdo con usted en una cosa. Aquí estamos, parte de lo que nosotros hicimos con José Antonio, es tratar de ver qué había funcionado hace 30 años. O sea, eso sí, digamos, no voy a decir que no, y creo que es válido el ejercicio. Yo reconozco que el GRI en sus inicios fue una muy buen instrumento, el PNR también. Y digamos, lo que aquí se está presentando es como una combinación de esos dos instrumentos, pero ya más enfocados a una red institucional. De la evaluación que nosotros hicimos, ¿cuál fue el problema de eso? Que lo tratamos de evitar aquí. Normalmente esos proyectos dependieron de un crédito de la banca multilateral. Cuando la banca no es multilateral, el gobierno le encarga la ejecución de la política pública,
Cuando el crédito se acaba todo. El DRI era un crédito del Banco Mundial, el PNR también. Entonces, ¿qué pasó? Eso no creó institucionalidad. Eso no creó nada en el Ministerio de Agricultura, ni dentro del BNP. El día que esos proyectos se acabaron, todos todavía lo debemos estar pagando. No creo nada. Primero porque la forma como está estructurado, y es que ese también lo estamos cambiando, es que las normas del Banco Mundial son como si fueran de otro país dentro del país de uno. Entonces, claro, cuando se acaba el crédito, resulta que volvemos a la criteria, la ley 80, la función pública, las normas normales. Entonces, todos los modelos sanguíneos jamás son aplicables cuando usted no tiene crédito multilateral. Ese es un tema que nosotros hemos resaltado. Le pasa hoy en día a muchos ministerios de Agricultura con muchos de sus proyectos, alianzas productivas, oportunidades rurales, todos son créditos que cuando acaba el crédito se acabó el programa, se acabó todo, en lugar de tener una institucionalidad. Eso por un punto. Frente al tema de la situación está igual o peor, dime, de verdad que sí hay que sí, obviamente por el sesgo que yo tengo en el sentido de la labor que desempeño, sí, yo siempre he dicho que en Colombia hace 30 años hay un sesgo urbano en las políticas públicas, pero a mí eso me cuesta mucho decirlo dentro del gobierno. Yo creo que, pero que no fue un hecho fortuito. Yo creo que Colombia hace 50 años, por allá, 1970, 60, tomó la decisión de que iba a ser un país urbano, con la misión, créemelo, algo así, dijeron, no, Colombia va a ser un país urbano. Y entonces todo lo vamos a hacer con país urbano. Y resulta que olvidamos que realmente somos más grandes de lo que queríamos. Entonces todo se empezó a diseñar así, todos los instrumentos, llevamos más de 40 años en eso, y resulta que nos dimos cuenta ahora de una situación patética que la teníamos en la espalda y que nos está reventando. Resulta que en mi campo hay unos colombianos que también quieren ejercer sus derechos como ciudadanos. Entonces, a mí me parece que una visión del territorio es un gran avance. Yo también les quiero reiterar lo siguiente, este plan de desarrollo es un plan de 4 años. Esto no es la hoja de ruta para los 20 años, pero está marcando el punto de partida para una gran transformación. Por eso el capítulo se llama Transformación del Campo. Lo del Facebook urbano, si lo dice indicar, eso lo dijo Ángela Penagos, no el BNP. Frente al tema de los insumos, ahorita bien. Sí, pues, en el tema de los insumos hay que tener, digamos, varias precisiones. Sin duda existe una falla de mercado. Lo que nosotros hemos detectado con la poquita información que hay, porque es que francamente no hay, es que la cifra es que el problema está en el monopolio o el oligopolio está en la distribución, no en los importadores. Cuando uno mira el precio del triple 15 o en puerto, es el mismo precio internacional. Pero cuando usted va y lo compara, yo tengo un caso que es el que siempre cito, en Tuluá, vale 4 veces más de lo que vale en Quibdó. Nadie empieza a dejar de mercado porque Tuluá está al lado de una doble calzada, todo lo que quieran, pero vale más que Tuluá que Quibdó. Eso es por lo menos lo que nos reportan los datos del FICA. Entonces el problema que nosotros tenemos es en la distribución, no en la importación. ¿Qué es lo que está pensando hacer el Ministerio de Agricultura? Pero todavía no ha podido, cosa que yo lo comparto, es hacer una importación masiva y distribuirlo directamente en el Ministerio de Agricultura. El año pasado le tratamos de poner varios llamados de atención a los distribuidores. ¿Se acuerdan que no se ponía de salir ministra decir que iba a bajar el precio de los insumos a paluchazos? Es algo así. Pero no es tan fácil, porque la importación no se puede hacer, o sea, no tenemos en este momento cómo hacerlo. La única opción sería a través del ECOL, pero el ECOL dentro de sus funciones no puede importar ese tipo, no puede distribuir. El ECOL es una empresa comercial del Estado que tiene que vender insumos. Entonces, en eso se está trabajando, pero no es fácil. Ahora volviendo a las cosas, frente al tema de generación de nuevos conocimientos, tal vez pase muy rápido, pero yo quiero resaltar el nuevo rol de la entidad que es la UCRA.
La UFRA tiene 3 años, por eso es que todavía, pero ella tiene la función de proveer toda la información necesaria para la clasificación rural. Y en temas de corporita, de acuerdo, corporita por décadas fue considerado como cualquier instituto más de investigación, pero era por una naturaleza jurídica que tenía corporita y tenía que competir con los recursos del Estado para investigación. Hoy corporita volvió a ser una entidad pública como la corporita, antes que se separaran, con un presupuesto definido. Y las recomendaciones de la misión es que corporita se oriente a hacer investigación y referencia a tecnología, vamos a crear los paquetes en aquellos sectores donde no hay un gremio consolidado. O sea, no vamos a hacer investigación para la caña de azúcar en Corpoica, ni para Palma, sino en aquellos sectores que están bastante débiles en términos de investigación. Frente al mercadeo y comercialización, sí, tenemos que, o sea, el tema de capacidad organizativa y asociativa de los productores es fundamental. Y más aún si estamos pensando en un modelo como el fondo. El fondo va a tener una línea específica para apoyo al establecimiento de formas organizacionales para la estructuración de proyectos de desarrollo rural y su debida implementación. Parte del problema que tenemos es que al final de cuentas siempre todo termina siendo es cómo se emplean los recursos públicos. Entonces, esperamos que con el fondo esto se pueda trabajar. Y en materia de sostenibilidad de los recursos naturales, bueno, este capítulo solo tiene una parte, hay un capítulo que se llama Crecimiento Verde, pero dentro de las acciones previstas es un uso eficiente del suelo acorde a las condiciones antropológicas y de sostenibilidad ambiental del territorio. La idea no es expandir más las fronteras agropecuarias, en el punto. Segundo, es utilizar el suelo de acuerdo a su vocación y hacer una adecuada planeación del uso de los recursos hídricos de acuerdo a la oferta y la demanda de los mismos para el sector agropecuario. Yo sé que cuando yo hago estas presentaciones, quedan muchas preguntas, yo los invito a que miren el documento, porque ahí hay mucho más precisión de las cosas. De todas maneras, todo esto es enriquecedor para hacer mayores énfasis. ¿Y qué pasa? Son unas bases del plan. Estas son, digamos, es una orden que da el presidente, pero yo creo que es importante darle a conocer para que la ciudadanía sepa sobre el cumplimiento de las metas que están previstas. Es la única herramienta que tenemos. Doctora Perago, muchas gracias por su presentación. Muy buena información, muy buena para nosotros, para discutir los temas de política pública sobre el tema agrario. Yo quería mencionarle algo que usted ya ha mencionado, pero digamos, aportar una cifra, es que Colombia tiene históricamente unos índices de concentración de la tierra enormes. Al principio del siglo XX ya teníamos un índice de Gini para la distribución de la tierra por propietarios de casi el 90%, y Ana María Báñez, que es un profesor de la Universidad de Londres, demostró que en los primeros 10 años, bajo el gobierno del presidente Uribe, este índice de concentración aumentó todavía más. Entonces, pareciera que seguir acaparando la tierra en muy pocas manos, y me imagino que además las mejores tierras, sigue siendo un buen negocio en Colombia. Y desde ese punto de vista me gusta ciertas propuestas institucionalistas que dicen, bueno, pero es que también hace 45 años, después del acuerdo de Chicolá, y todo eso que vino después de concentración de la tierra, expulsión de la gente del campo, pues nos pusimos de acuerdo que a la tierra no íbamos a hacer tributar. Y sería interesante saber si ustedes han considerado el problema de las ganancias presuntivas, que ya no son imputadas, que se aplicaba anteriormente, porque si no hay eso, básicamente lo que va a pasar es que el campo no va a tener cómo financiar sus proyectos y las tierras podrán seguir siendo utilizadas de manera extensiva o simplemente de forma recreativa o como un medio de acaparamiento. Y pues no vamos a tener recursos, vamos a tener que depender siempre de la ciudad. Este es el primer puntico. El segundo es, a mí me preocupa mucho lo que usted mencionó ahora del sesgo urbano.
ejemplo, la propuesta de Jim Robinson de que no nos preocupemos del campo tanto, que al final todo lo que la gente quiere es irse a la ciudad, entonces demos la educación. Pues resulta que en un país que no es equilibrado en términos de desarrollo de los ciudadanos y en términos de los campesinos, hay lógicas campesinas, lógicas indígenas, que estamos viendo cómo están saliendo, que no se resuelven simplemente diciendo a los indígenas vayan a la ciudad. Obviamente eso no se va a resolver así, usted lo mencionó muy bien, y creo que ese es un tema que traigo a colación porque también tiene que ver con otros temas que no se han mencionado, que es el tema del conflicto y que es el tema del narcotráfico. Existe el prurito por allí de que las negociaciones van a darnos la paz. Yo soy de la posición, como muchos otros, de que el narcotráfico va a ser un factor determinante de generación de violencia mientras siga siendo ilegal. Y mientras nosotros nos propongamos cambiar las políticas, digamos, de los centros, grandes centros internacionales de decisión, eso va a seguir siendo un problema grave. Y es mucho más grave, y que no quiero aterrizar la intervención mía, para el suroccidente colombiano. Usted sabe que con el Plan Colombia se logró que el narcotráfico se dispersaba en todo el país, pero se concentró mucho más en Nariño, Cauca, Putumayo, y con el impacto en el puerto de Buenaventura nosotros tenemos hoy un día tasas de homicidio altísimas, tenemos un problema de institucionalización altísimo, el problema de Buenaventura, el problema de Tumaco, el problema de tierras, todos los factores de conflicto que se dieron al suroccidente. Y me parece que allí hay un problema. Cuando usted nos presenta esto, con todo respeto, pareciera que no hubiera conflicto en el narcotráfico y todos los incidentes cualquiera sobre la violencia. Gracias. No quiero abusar del uso de la palabra y además pues no quisiera estar ahí en tu posición que es muy difícil contestar cantidad de preguntas tan complicadas, ¿no? Para intentar dar respuesta a semejantes complejidades. Pero sí te quisiera preguntar, porque pues no he leído las bases del plan, a pesar que eso está circulando, y es que en el pasado plan de desarrollo se habló de las 4 locomotoras, y pues una de esas locomotoras era precisamente la energética minera. Y no solo digamos por esa estrategia, sino por otras condiciones más estructurales desde el país. Hemos entrado realmente en un problema de altísimas proporciones y es todo esto que está aconteciendo con la minería ilegal. Como la destrucción de buena parte del medio ambiente, incluso la destrucción de lazos comunitarios y también la producción de violencia en torno a toda esa minería de carácter ilegal, pero también incluso de esta minería legal. Lo que está aconteciendo aquí a 30 minutos de la ciudad de Cali, pues aquí en el norte del Cauca y el sur del Valle, es impresionante. Impresionante lo que está aconteciendo con esa explotación pues, de las minas, la violencia que se está introduciendo en estos municipios del norte del Cauca. Entonces, este es un problema, por supuesto, de las áreas rurales. Entonces, quisiera preguntarse si en este caso, en las políticas para el sector rural, se ha pensado algo sobre esta gran problemática de la minería ilegal y sus grandes impactos. ¿Alguien más? Bueno, yo. Obviamente el campo es importante por el mismo, por las personas que integran, que habitan, que construyen en el territorio, pero estratégicamente a veces es bueno pensarlo para la sociedad como tal. Entonces hay conceptos que circulan en el mundo contemporáneo como seguridad alimentaria, seguridad alimentaria, donde colocan el campo en un nivel mayor, no solo porque nos garantiza la supervivencia, no solo el campo, sino a todos. Y yo no creo que esa perspectiva no se discute en el plan, si es un olvido selectivo o no, me parece. Y bastante compleja, sin duda. Bueno, frente al tema de la concentración de la tierra, me disculpo porque esa pregunta no me la había hecho. Quiero hacer 2 precisiones.
Sin duda yo conozco bastante bien el documento de Ana María. Yo creo que es un documento muy valioso y muy detallado. Y muestra una tendencia, pero sobre, o sea, y esa discusión yo la he tenido con ella. Ella tiene la línea base, el catastro. Recuerden que el catastro recoge información sobre solo una porción de los predios, que son los predios privados. El catastro no recoge información sobre posesiones, ni ocupaciones, ni población que esté en zonas de reserva forestal. Entonces, eso no quiere decir que yo no crea que en Colombia no hay concentración de la propiedad de la tierra. Lo que yo no estoy tan seguro es cómo es el comportamiento de esa tendencia, por el alto nivel de informalidad que hay. Es muy difícil saberlo. Cuando nosotros hicimos la pregunta en la encuesta de calidad de vida, que tampoco yo creo que eso sea una fuente, digamos, rigurosa, era una pregunta sobre, digamos, tratando de hacer una respuesta sobre los títulos. ¿Sí me entiende? ¿Usted qué tiene? No, yo no tengo nada. No, yo tengo solo un papel, pero está en la notaría del registro. Como tratando de unir los dos mundos entre el catastro y el registro. Pero yo sí creo que Colombia tiene un altísimo nivel de concentración de la propiedad, pero se van a dar cuenta cosas bastante curiosas. Según con los datos bastante pobres de concentración de la propiedad, donde hay mayor concentración hay menos nivel, hay mejores condiciones de vida. O sea, así, y eso lo vamos a publicar dentro de poco en la misión. Eso no quiere decir que en mi caso el gobierno estemos de acuerdo con eso, sino que yo creo que eso merece un análisis mucho más detallado y por eso necesitamos el catastro. Y aquí pasan las dos cosas. Colombia, y es una historia que les quiero contar, Colombia tiene un catastro meramente fiscal en las áreas rurales. Ciudades como Cali, Bogotá y Medellín tienen catastro multipropósito. Para más cosas, en las zonas rurales es solamente fiscal. Entonces luego hay un incentivo muy grande para que los ahorros sean bajos. Y pues ya les dije, solo recoge información parcial. Por eso no sabemos en Colombia cuántos bandidos hay, no tenemos claridad ni podemos ubicar de manera georreferencial los predios, ni sabemos la forma ni los indexos. Nada de esa información no existe. Pero además de todo, yo creo que si de verdad nos metemos en la estrategia del catastro multipropósito, vamos a poder mejorar la base tributaria sobre el uso de la tierra. Pero aquí sí, digamos que las misiones de discusión la estamos dando con José Antonio. Yo, en mi caso, yo no creo que el impuesto predial sea el impuesto adecuado para promover el uso eficiente del suelo o que la tierra se use como factor productivo, porque el impuesto predial es un impuesto sobre la propiedad. Yo estoy de acuerdo cuando se plantea la posibilidad de crear un impuesto a la renta sobre el uso no productivo de la tierra, de forma que la podamos, digamos, que se pueda estimular, pero ustedes se podrán dar cuenta que eso en Colombia, digamos, yo creo que tenemos que pasar como etapa. Primero tenemos que poder firmar el acuerdo. Y ya cuando tengamos la información del catastro, pensar cuáles van a ser los mecanismos de tributación más eficientes sobre la tierra. Es un tema difícil y de acuerdo, no está planteado, solo está planteado el impuesto predial en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero creo que es muy prematuro todavía, con la información que tenemos, hacer una propuesta mucho más ambiciosa, como es lo que, pues, en mi caso yo quisiera. Frente al tema del ser urbano y de la situación del narcotráfico, bueno, primero porque esta es solo una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, recuerden que además de todo, el plan tiene unos planes regionales que se hicieron acá y hay uno para el sur, digamos el suroccidente colombiano. Yo estoy de acuerdo, o sea, la competencia para una actividad lícita en lo rural es muy difícil. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en el Putumayo en este momento, tratando de poner una alternativa para esos pobladores en temas del cultivo de coca y lo que el año pasado estuvimos trabajando en el Catatumbo. Mientras exista esa opción, prácticamente el desarrollo rural casi que es inviable. Porque es que, miren, no hay, es lo más competitivo que hay. Le llevan la asistencia técnica a la finca, le llevan la semilla, se lo recoge.
una decisión que trasciende este capítulo, o sea, una decisión de otro nivel y de otro orden, pero nosotros lo hemos planteado. O sea, cuando estuvimos en las negociaciones del Catatumbo, era como, ¿y qué pretenden que hagamos acá nosotros con esta oferta pública? Cuando hay un señor que se llama Megateo, que es el mejor promotor del desarrollo rural, porque le ofrece todos los servicios, es muy, muy difícil. Es un tema que trasciende claramente este capítulo. Frente al tema dinero energético, que también trasciende este capítulo, pero aquí sí hay una cosa que digamos, tal vez no está todavía en el plan, pero sí lo está proponiendo la misión, es que sobre todas las cosas prevalezca el uso agropecuario del suelo. Cuando una tierra tiene vocación agrícola o agropecuaria, no se debería poder otorgar títulos mineros. Digamos, pero aquí entramos en un conflicto, por eso todavía no es del plan, sino es de la misión, porque en Colombia también es un Estado social de derechos, donde los derechos de propiedad se deben respetar. Y si alguien tiene un crédito y quiere hacer una actividad minera, pero entonces parte de lo que hemos discutido con José Antonio es volver a fortalecer la función ecológica de la propiedad. ¿Se acuerdan que siempre se habla de la función social de la propiedad? Pero la Constitución también habla de la función ecológica y esta también es objeto de extinción del dominio. Son temas que tenemos que ir explorando. Y frente al tema de seguridad alimentaria, no, ninguna de las dos. No es un olvido, deliberado, pero entonces como que quiero hacer varias precisiones. Generalmente se tiende a confundir agricultura familiar con seguridad alimentaria. El plan está haciendo mucho énfasis a los temas de agricultura familiar, que básicamente agricultura familiar son una forma de explotación agropecuaria que consiste en que prevalece el trabajo familiar no remunerado en la explotación agropecuaria. En materia de seguridad alimentaria, creo que la seguridad alimentaria también es un tema que trasciende el campo, es un tema nacional. Y el Plan Nacional de Desarrollo, de hecho, hubiera sido chévere sin ir a Alejandra, porque Alejandra tiene un capítulo de seguridad alimentaria. Básicamente el capítulo de seguridad alimentaria se compone de lo siguiente. Y una parte de disponibilidad de alimentos, que tendría que ver con el de transformación del campo, acceso, inocuidad y nutrición. Entonces lo que ellos están haciendo en este capítulo es tener esos cuatro como dimensiones del concepto de seguridad alimentaria y hacer una política de seguridad alimentaria para Colombia. Y en parte, digamos, en lo que tiene que ver con la estrategia de transformación del campo, lo que estamos buscando es que los mercados regionales se fortalezcan y ayuden a la producción, digamos, de los alimentos en una región, sin necesidad de hacer, por ejemplo, lo que uno encuentra que a veces uno va en Chaparral nos pasó, que yo preguntaba, bueno, ¿estos tomates de dónde son? No vienen de Bogotá. Entonces, como, por eso estamos hablando de planes de abastecimiento regional. Uno, por el tema de pagar mejores precios a los productores, pero también porque no sean tan costosos para los consumidores y así van a garantizar una disponibilidad suficiente y estable de alimentos a nivel regional. Bueno, muchísimas gracias.